Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Bueno, es un placer nuevamente estar aquí en este día, en este momento tan especial para poder compartir una experiencia sobre este tema tan interesante que es la terapia metamórfica, sus bondades, ¿no? Las bondades que tiene. Realmente es un tema que debe de estar en casa. Creo que cuando menos un miembro de la familia debería de aprenderlo para aplicarlo, porque en la familia se ocupa bastante aplicar este método. Y en mamá y papá, pues todavía mucho mejor. Muy bien, pero cualquiera lo puede vivir. Aquí tenemos, permíteme, ay, a ver, parece que la silencié. ¿Puede abrir su micrófono, Mercedes? Ábralo, por favor, por estar cerrando aquí algunos. Ya quedó. Listo, Listo. ya, ¿verdad? Muy bien. Entonces les decía que es muy importante que aprendamos esto, cuando menos un miembro de la familia. Este tema es realmente, considero, sumamente necesario, indispensable en nuestros hogares y donde quiera que estemos, ¿no? Y si queremos ayudar a mucha gente. Pues este tema, qué mejor expositor que la maestra Mercedes Meléndez Román, quien, como Gracias. ustedes saben, pues es enfermera, secretaria, terapeuta en el área de meditación, tanatóloga, en Reiki, en meditación y en registros akáshicos y también, desde luego, en metamórfica. Así de que, bienvenida, maestra, pues son todos suyos para que dialogue con este tema por las bondades de la terapia metamórfica. Adelante, la dejo con todos y la escuchamos. Adelante. Muchas gracias, maestro. Pues sean bienvenidos todos. Muchas gracias por la oportunidad, nuevamente de compartir este conocimiento con todos ustedes. Estoy a sus órdenes. Empezamos. Empiezo a hablar con la técnica metamórfica. ¿Sí? Esta técnica metamórfica, les vengo a platicar algo para que tengan este conocimiento de qué se trata. La técnica metamórfica es una técnica entre la concepción, es una técnica prenatal, ¿sí? Antes le llamaban periodo prenatal o de gestación, pero ahorita ya se le cambió el nombre de técnica metamórfica. Entre la concepción y el nacimiento se desarrolla todo un proceso en la vida intrauterina. Recordar este proceso ayuda a recordar cuando se están creando nuestros primeros bloqueos energéticos. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro periodo prenatal, cuando estamos en la pancita de nuestra mamá, nuestra mamá nos transmite todo lo que ella va sintiendo, todo lo que ella pasa en el periodo prenatal, los 9 meses, ¿sí? Entonces nosotros ya venimos diseñados con ciertas creencias desde el vientre intrauterino, pues. Entonces aquí es bien importante cuando nosotros recordamos este proceso, nos ayuda a recordar desde dónde vienen nuestros primeros bloqueos, de qué se trata, de que nosotros a veces pensamos que nos pasan, que tenemos ese bloqueo porque pues no somos suficientes, tenemos ciertas creencias que nos impiden hacer las cosas, ¿sí? Pero realmente es porque desde el vientre de nuestra mamá ya traemos esos bloqueos, se nos incrustaron ahí en ese periodo gestal, ¿sí? Los 9 meses es muy importante, les comento un poco.
Hace muchísimos años, en la cultura egipcia, ellos tenían ese conocimiento prenatal de que cuando una pareja quería tener un bebé, se preparaban, duraban un tiempo de preparación desde el comienzo de la concepción, había una preparación, ¿sí? Ellos tenían pleno conocimiento sobre lo importante que era cuando una pareja decidía tener un bebé, para que ese bebé naciera que fuera un bebé súper especial, ¿sí? Y desde entonces, tanto el papá como la mamá tenían una preparación para una concepción que fuera extraordinaria. ¿De qué se trata? La mamá, como el bebé lo tiene la mamá, entonces la mamá tenía que tener mucho estado de felicidad para que ese estado de felicidad se los transmitiera al bebé, ¿sí? Entonces, el papá, ¿qué papel jugaba el papá? El papá jugaba un papel muy importante que era hacer sentir bien a la mamá, hacerla sentir amada, hacerla sentir feliz, sí, cuidarla, sí. Y lo único que tenía que ser la mamá, o sea, a pesar de que tuviera muchos hijos, era que la mamá estuviera en paz, estuviera en un estado de tranquilidad, ¿sí? Eso era hace muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces aquí los egipcios, varias culturas tenían de conocimiento eso. Qué importante era al momento de la concepción, el que la mamá estuviera tranquila, estuviera feliz. ¿A qué lleva esto? La técnica metamórfica nos ayuda a desbloquear todo eso que recibimos de mamá. Claro, no podemos juzgar a nuestra mamá, ¿verdad? Porque pues este conocimiento no es muy conocido. Últimamente ya se conoce sobre esto. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, en las escuelas de meditación, nos hacen esa técnica porque desde ahí nos ayudan a desbloquearnos, ¿sí? Y créanme que las experiencias que yo he vivido en esta técnica han sido muy maravillosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios. ¿En qué manera? Como la técnica trabaja pies, manos y cabeza, los pies son la manera en que nosotros nos vamos, en cómo nosotros estamos fijados en el mundo, ¿sí? Cómo tenemos esos cimientos, cómo vamos caminando, avanzando. Los pies, la técnica metamórfica, los pies hablan mucho de la persona, ¿sí? Reflejan mucho hacia dónde te diriges, según los pies como los tengas. Si tienes un parado firme, quiere decir que pues estás firme en tus decisiones. Si tienes un parado débil, ¿cómo andas en tu persona interna? ¿Sí? Aquí es muy importante recalcar, la metamórfica se trabaja pies, manos y cabeza. Los pies es el movimiento, las manos es la acción y la cabeza es el pensamiento, ¿sí? Entonces, son esas tres grandes bases que recalca mucho la metamórfica. Aquí les cuento un poco de historia. El médico naturópata Robert St. John fue el que hizo este descubrimiento por ahí como en los 60, ¿sí? En los años 60. Él es reflexólogo y él hacía la terapia de reflexología. Pero así, una vez que él trataba a niños con síndrome de Down o niños autistas, y este médico fue el que descubrió eh, esa terapia porque empezó a tocar la parte del pie del niño y empezó a ver cambios a nivel psicológicos y a niveles emocionales. Entonces, él fue el que descubrió esa terapia.
el médico Robert St. John, y él llegó a la conclusión, él primero le llamaba el periodo prenatal o de gestación. Ya después, él le denominó la terapia técnica metamórfica, que se centra en este periodo prenatal no como algo pasado, sino como una parte que integra nuestro presente. ¿En qué sentido? El tiempo es como un río que fluye desde el lago del mar, donde la humedad se absorbe de la atmósfera para ser devuelta otra vez a la tierra. Repetir el ciclo. Los acontecimientos del pasado existen todavía de una manera u otra en nosotros, ¿sí? Aquí el doctor Frederick Liboyer sugiere que la columna vertebral contiene todos los recuerdos del periodo prenatal. El pie, en lo que es en la parte exterior, ¿sí? De donde empieza el dedo gordito, empieza ahí, toda esa parte exterior, ahí se encuentra toda nuestra columna vertebral. Como nosotros empezamos a trabajar con pequeños masajitos, empezamos a activar y empezamos a desbloquear todo lo que esté toda la información que tengamos en esa columna vertebral. Los pies dan mucha información desde el momento en que empezamos a tocar, nos empieza a llegar información de la persona, ¿sí? Por eso es bien importante empezar suavemente, ¿sí? Ya les diré bien la técnica, pero la técnica desde el primer vez que empezamos a activar esas circuitos de energía, empezamos a notar cambios, ¿sí? Los dos pies reflejan una parte de nosotros que es la parte masculina, que es la parte derecha, y la parte femenina, que es la parte, la izquierda, que es la parte femenina. Entonces aquí, cuando nosotros empezamos a saber y a darnos cuenta qué es lo que ocurre dentro de nosotros, empezamos a generar cambios. Yo he visto cambios excelentes en personas maravillosos que me dicen, oye, dice, desde la primer terapia, claro, hay personas que ocupan más, ¿sí? Entre más estés trabajando con la terapia, más vas a desarrollar la sanación, más vas a obtener la sanación. ¿A qué es lo que te ayuda esta terapia? Esta terapia nos ayuda mucho. En primer lugar, la puede tomar cualquier persona, desde los niños hasta personas adultas, ¿sí? La terapia trabajando las zonas reflejas de la columna vertebral, se liberan y disuelven bloqueos, traumas y patrones de comportamiento enquistados. Yo he tenido pacientes que me dicen, es que ya me he atrevido a hacer cosas que no hacía. Entonces dice, eso me hace sentir muy bien. Dice, porque ya me doy cuenta que lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace la técnica metamórfica? ¿Sí? Te quita esos bloqueos y te ayuda a darte cuenta de todo lo que puedes lograr, ¿sí? De todo lo que puedes hacer. También la terapia ayuda muchísimo a los niños con síndrome de Down, a los niños autistas, ¿sí? Les ayuda muchísimo. También a las personas que están en su proceso de muerte, se pudiera decir, de personas que ya están por trascender, les ayuda mucho a aceptar ese nuevo cambio de vida que va a tener, ¿sí? Les ayuda mucho a personas que se les dificulta, por ejemplo, pues en su autoestima, en cosas que no pueden hacer, ¿sí?
esa terapia es muy buena y a nosotros en la escuela de meditación, pues es una regla tomar esa técnica porque nos ayuda a liberar mucho, mucho lo que nosotros tengamos de mamá, pues. Y como les digo, aquí hasta los niños pueden aplicar esa técnica. Pueden sentarse entre ellos y hacer su técnica y les ayuda muchísimo. En la familia, a personas que tengan situaciones así como de que tengan su personalidad algo explosiva, de carácter fuerte, también les ayuda a tranquilizarse, ¿sí? Entonces aquí como les comento, este médico Robert comentó que a considerar el principio de autocuración y la posibilidad de una cura de carácter permanente, cuando empezó a practicar su propia versión de la reflexología. Aquí es una diferencia entre la reflexología y la técnica metamórfica. La reflexología se va directamente a los puntos, ¿sí? Que tiene que trabajar. Aquí la metamórfica es a niveles muy, muy, muy internos, ¿sí? Entonces, a veces que la persona ni siquiera sabe qué es lo que le pasa y con la terapia empieza a darse cuenta, mira, tengo esta situación y empieza a trabajarla. La técnica metamórfica ayuda mucho a quitar bloqueos, ¿sí? Bloqueos que tengamos. ¿Cómo ve, maestro? Muy bien, si desea hacer algunas experiencias que ha tenido con su práctica, algunas experiencias. Mire, ahorita tengo, Porque solamente son los pies, la cabeza y las manos. sí, los pies que representan el movimiento, ¿sí? Que tenemos ante la vida, las manos que representan las acciones, ¿sí? Las manos reflejan mucho la parte emocional de la persona, las manos. Y la cabeza refleja mucho los pensamientos de las personas. Entonces empezamos a trabajar en el periodo gestal, que son los 9 meses, ¿sí? De la parte, cada punto del pie, por la parte de afuera y también de nuestra mano y de nuestra cabeza, está relacionado con nuestra columna vertebral. Cuando empezamos a activar esos puntos es cuando viene la sanación. El paciente es el que se encarga de sacar esa autosanación. El practicante no, lo único que hace es acompañar a la persona y la persona se encarga de solita generar su autosanación, ¿sí? Por eso es tan importante esta técnica porque lo pueden hacer todo tipo de personas y les ayudaría muchísimo. En casa también sirve como si no pueden ir rápido al doctor, hacen su técnica de metamórfica y es en lo que llegan al doctor, pues ya pueden recibir la ayuda, pero también sirve de eso, ¿sí? En lo que van al doctor les ayuda mucho. Que tienen alguna situación de que no pueden dormir, también empiezan a trabajar con su técnica y también les ayuda mucho, ¿sí? Sirve para comunicar lo que nos cuesta explicar, pues es un gran facilitador. ¿A qué se debe eso? A que todo lo que ese bloqueo que tengamos a nivel inconsciente se quita. Y ya después podemos, aquello que se nos dificulta, podemos hacerlo mucho mejor. En el embarazo es maravillosa, maestra. Una persona que está embarazada y recibe su técnica metamórfica, le ayuda muchísimo, muchísimo a tener esa unión más fuerte con su bebé. ¿Sí? Le ayuda muchísimo
es un lazo de unión profundo, ¿sí? Con la madre, a las personas embarazadas. Recomendable en discapacidades físicas y psíquicas, como el síndrome de Down o el autismo, en trastornos emocionales o cualquier edad, cambio en la adolescencia o en la vida adulta, también para los chicos adolescentes, maestro. Eso también es una maravilla. Usted agarra a su chico adolescente y ven, te voy a dar una terapia. Siempre para pedir, para que una persona pueda dar una terapia, siempre se le pide permiso a la persona. ¿Sí? Es una ley de oro que tenemos nosotros, ¿sí? Lo que nos han enseñado, ¿sí? Entonces aquí, los niños son muy receptivos a esta terapia, ¿sí? Son muy receptivos. Ellos con poquito que les tengamos en sus piecitos y en sus manitas y en su cabeza, ellos dicen ya, con eso, porque ellos reciben toda la energía, ¿sí? Y rapidito, ellos canalizan rápido la energía, ¿sí? También a los niños les ayuda mucho. Y como le decía, por último, también a los enfermos terminales, ayudando a la aceptación del tránsito que experimentan. Sí, eso también les ayuda mucho a las personas porque se les facilita más el poderse ir, ¿sí? El poder dar ese tránsito, ¿sí? Efectuar ese tránsito. Entonces, como le digo, la técnica metamórfica es una maravilla también. Muy bien. Es una transformación, una creación y es vida. Cuando nosotros somos conscientes de eso, sanamos, maestro, sanamos también. ¿Sí? La técnica metamórfica es muy amorosa. Es la fuerza vital. La técnica metamórfica ayudamos al paciente a que esa fuerza vital aumente. Quien realiza el trabajo más bien es el paciente, ¿sí? Me preguntaba sobre mis experiencias. Tengo ahorita una pacientita que ella traía situaciones de corazón y ella me dice, es que crecí desde muy niña con esa parte de timidez, de que no puedo hacer las cosas, de que todo me da miedo. ¿Sí? Y desde la primer terapia ella ha notado cambios, porque ahora me dice, es que ya he hecho cosas que antes no me atrevía a hacer. En ella ha tenido una seguridad en ella misma y ella solito lo está haciendo ella, ¿sí? Es lo mismo que le digo a todos aquí, a todos los que nos están escuchando. Yo los invito a esa terapia porque con que ustedes, con una persona que se enseñe, puede enseñar a los demás y esa terapia les va a ayudar muchísimo a quitar bloqueos, a subir su autoestima, a tener esos sueños y realizarlos. Aquí en esa terapia no está prohibidísimo el no se puede, el no puedo, no, aquí todo se puede, ¿sí? Y eso es bien importante, tener esa firmeza de concepto, de que sí podemos, pero que necesitamos desbloquearnos, liberarnos de todo aquello que se nos fue incluido en el paquetito, se pudiera decir, ¿sí? Dígame, maestro. Y tenemos una pregunta aquí. ¿En qué caso no es recomendable esta terapia? ¿En qué caso no es? No, aquí no tiene ninguna, la terapia es muy bondadosa, maestro, porque se trabaja en los puntos reflexivos de por fuera, pues, de su pie. Entonces no tiene ninguna contraprudencia, sino es muy bondadosa esta terapia. Perfecto. Bueno, no hay más que esas. ¿Qué material se usa para dar
No, dice aquí da la reflexología, pero no es reflexología, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la No, diferencia? la reflexología se va directo al punto, ¿sí? Al pie, o sea, al pie de la mano. Ah, pues que tienes mal los oídos. Ah, pues se van al punto exacto y ahí empiezan a presionar. Aquí la técnica metamórfica son masajes muy suavecitos, ¿sí? Y se toca la parte como la parte externa del pie, que es ahí donde tenemos nuestra columna vertebral y ahí es donde está toda la información de nuestro periodo prenatal, ¿sí? Si nos preguntan qué material se usa y cuántas veces a la semana se puede realizar la técnica, ¿qué material se La usa? te ¿Algún aceite? ¿Se usa algún aceite o qué tipo de material? O solo la pura mano? Ningún material maestro porque si ponemos que el aceitito influye, ¿sí? Y no, tenemos solito, no, lo que no tenemos que tener son anillos ni pulseras al momento de dar metamórfica. Por ¿cómo se llama eso, maestro? Por los metales. ¿Sí me Iones, sí. Ajá, entonces no tenemos que poner ni cremita, ni aceite, nada, nada. También, ¿qué más me preguntaba, maestro? Sí, la pregunta que hace Luz, ¿cuántas veces a la semana se puede realizar la técnica? ¿Cuántas veces se Puede, puede hacer a la semana? Es se recomendable. puede, se puede dar 2 veces por semana. 2 veces por semana se puede dar la técnica. Hay veces que en la técnica, a ver, hay personas que les se puede dar que vómito, que diarrea, sí, pero es por lo que están trabajando y están soltando. De alguna manera tiene que soltar, ¿sí? Aquí Otra la técnica, pregunta, tenemos otra pregunta aquí. ¿Se puede dar a uno mismo? sí, maestro, se puede dar a uno mismo, pero no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque es como si nos bañáramos con agua sucia, ¿sí? No podemos, sí se puede dar a nosotros mismos, pero si no hubiera otra persona que nos lo diera, sí no lo podemos dar, no es muy recomendable porque la energía se cierra como un circuito de energía. Y las manos son muy receptoras al momento de tocar el pie a nosotros mismos. Es más recomendable que no lo de otra persona. Por eso al momento de dar metamórfica, en el taller tenemos que tener nuestras parejitas, pues, para poder abordar la técnica, para poder dar. Y me preguntan, otra pregunta importante, dice, buenas noches, maestra. ¿Cuántos días de entrenamiento se ocupa para poder aprender esta técnica? Son dos clases, maestro, 2 clases de 2 horas. ¿Y virtual se puede aprender o presencial? Sí, virtual también se puede aprender. De hecho, tendremos un curso, ¿no? Para luego al final les informamos. Sí, sí, maestro. Es solo la técnica de masaje o también se combina con la regresión al vientre materno. No, nada más es la técnica. Nada más es la técnica. Muchos le llaman el masaje de la transformación, sí, porque la verdad sí nos transforma. Empezamos a ver cambios en nosotros mismos, sí, porque como que recobramos esa seguridad, esa autenticidad de lo que realmente somos. ¿Qué nos brinda? La técnica metamórfica nos brinda, pues elimina y borra esas memorias que se han estancado en nosotros, ¿sí? Y que no nos permiten avanzar. Nos da fuerza vital, nos da una relajación y un bienestar y paz, ¿sí?
Entonces, pues es muy recomendable la técnica metamórfica. Y nos piden que si puede repetir el nombre del creador de la técnica. Sí, es el médico naturópata Robert St. John. Robert St. John. Es Robert St. John. Es de 1914 a 1996. Él fue el que descubrió esa técnica. Porque él es reflexólogo también. Él trabajaba con niños de síndrome de Down. Entonces, una vez así sentado, empezó a tocar el pie y él fue el que descubrió que el niño tenía mejoró mucho a nivel emocional y a nivel psicológico. Por eso él se dio cuenta de esa técnica y la conoció más, o sea, la fue conociendo más. Muy bien, no hay preguntas ya escritas, pero si alguien desea hacerlo directamente, puede abrir sus micrófonos. Si puede hacerle la pregunta, adelante. Si alguien desea hacerlas. Gracias, Mercedes, por su exposición. Yo pienso tomar el taller y Gracias. desde hace años estaba pendiente, sé que es muy bueno. Mi pregunta es como una especie de digitopuntura, pero que trabaja los cuatro planos, o sea, físico, emocional, mental, espiritual. Sí, así Gracias, es, sí. muy amable. Es Eh, que mire, aquí en la columna vertebral tenemos guardado toda nuestra información por parte de nuestra mamá. Sí, entonces cuando empezamos a trabajar esos puntos, se quitan esos bloqueos, ¿sí? Y sanamos. ¿Quién alguien más desea preguntar directamente? Yo le voy a hacer una pregunta. Adelante. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes tardes. a todos. Como dice que los pies simboliza el movimiento, las manos la acción y la cabeza el pensamiento, en esas partes también, en manos y pies, ¿también se da la terapia? Sí, la terapia se lleva a cabo pies, manos y cabeza. Ahí esa es la forma en que trabajamos con la técnica metamórfica. ¿Son determinados puntos como tipo acupuntura? No, es el dedo gordito, trabajamos solo la parte externa. El borde, En el ambos, taller les voy a explicar ambos, sí, incluye ambos pies. sí, en los pies es donde se guarda la mayor información de la persona. Desde el momento en que tocamos los pies, empezamos a recibir esa información de la persona. Y la persona empieza a hacer su trabajo, porque realmente nosotros nada más acompañamos. ¿Sí? El practicante nada más acompaña al paciente, porque O el sea, pero paciente... le va haciendo la terapia y el que hace la, mm, la curación es, la sanación es el mismo paciente. Ajá, sí. Entonces, el practicante ayuda a que el paciente florezca, se pudiera decir, autosane ella misma o él mismo. ¿Lo relajan antes de? No, no. Se sienta la persona y ya por medio de la técnica empezamos a hacer la técnica, pues, El pero no se paciente, relaja, no se relaja. Se va la relajando posición conforme. sentado, ¿Mande? posición sentado Sí, o acostado. sentado. Ah, ok, gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí. Dice, ¿cuál es la diferencia que existe con la reflexología? Como les comentaba, la reflexología va directamente al punto de la enfermedad. Y la técnica metamórfica, como le digo, trabajamos pies, manos y cabeza de la columna vertebral. Ahí empezamos a desbloquear a niveles muy profundos.
Muy bien, si alguien desea hacer alguna otra pregunta antes de pasarles un poco el cartel del taller que vamos a tener en julio. Si alguien desea Sí, antes hacer alguna pregunta, adelante. sí, soy Marisol. Adelante, Marisol, Luz también. Luz Ah, bueno, Mari y Marisol primero, luego ¿cuánto? Luz Mari. Luego hay otra persona que es Huawei I95. Bueno, adelante, Buenas noches. Buenas Marisol. noches. ¿Cuánto Buenas noches. tiempo más o menos se emplea en dar el masaje? ¿O es personalizado y para unos es más largo que en otro? ¿O lleva no sé, algo progresivo? ¿O son pasos a seguir? Mira, cada pie duramos entre 15 o 20 minutos en cada pie. Se hacen en los dos pies. En las manos ya es de entre 5 y 7 minutos. Y en la cabeza es entre 3, 4 minutos, ¿sí? Porque la cabeza es muy sensible. Aquí tenemos que tocar muy, muy ligerito porque la cabeza es muy sensible. Entonces, los pies es como que lo más fuerte de la terapia, ¿sí? Porque ahí es donde tenemos que quitar muchos bloqueos. Muchas gracias. Va a servirte. Luz Mari, adelante. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestra Mercedes. Digamos, una persona que esté recién operada, digamos que le hayan hecho alguna cirugía, ¿se le puede hacer la técnica? Gracias. Sí, sí, porque como trabajas con los pies, las manos y la cabeza, o sea, la persona puede estar acostada, puede estar sentada, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. Y le ayudaría mucho en la autosanación, ¿eh? Le ayudaría mucho. Gracias. Gracias. Va a servir. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí, luego una participación también, una escrita y otra directa, ¿no? Nos dice que si se puede combinar esta técnica con otras terapias como aromaterapia u otros elementos más. Se puede combinar. Sí se puede. Nada más, al momento de hacer la técnica, no tienen que poner aceitito ni crema ni nada. Tiene que ser así limpiecito el pie y la mano sin ningún químico. Pero en aromaterapia y eso sí se puede, ya hasta se relaja más a gusto el paciente. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí directa y luego una experiencia que quiere platicar alguien que ha vivido ya esta técnica, que es Marce Gaitán, enseguida de Hawaii I95, no sé quién es, adelante. ¿Quiere hablar, por favor? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Maestra, preguntar, bueno, ya ahorita me quedó una de las dudas, dice que es simultáneo, empieza con pies, manos y posteriormente cabeza en el mismo, digamos, en el mismo tiempo. Sin embargo, la duda es si un paciente, una paciente tiene alguna situación de salud en sus pies, digamos, callosidades, hongos o alguna lesión, ¿cómo pudiera hacer ese trabajo, maestra? Mire, a nosotros nos recomendaban, ahí sí hubiera sus contras, se pudiera decir, porque pues aquí hasta que no estuviera el pie pues saludable, pues se pudiera decir. Ahí sí nos difieren mucho nuestros maestros, que ya que tenga su pie sano, pues ahí pues sí sería eso contraproducente hacerles la terapia. No se puede trabajar solamente manos y cabeza, Tiene que ser pies, manos y cabeza. completo. Ah, ok. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien. Tenemos aquí una participación de alguien que quiere hablar un poco sobre esta terapia, es Marce Gaitán. Y con esta cerramos el tema para luego informarles del taller que vamos a tener.
Adelante, Marce. Caetano. Buenas noches, profe, buenas noches, maestra. Buenas Sí, yo tuve una experiencia con esa terapia. Tomamos cursos de reflexología podal, bueno, reflexología de todo, de las manos y de los pies, pero la maestra nos dio la terapia esta metamórfica en los pies y fueron 2 sesiones las que nos dio en el 2015 y yo tenía conflictos con mi mamá y después de eso en diciembre más o menos me detectan el tumor en el pecho y pues yo le preguntaba que por qué se daba eso, ¿verdad? Y dijo que la terapia me había servido para sacar todos esas cosas que yo tenía con mi mamá. Y pues gracias a Dios me fue muy bien, porque fue a tiempo, pero sí me dijo la maestra que me ayudó mucho la técnica, y pues quería compartirlo pues aquí con los compañeros. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias.